Martes 5 de septiembre de 2023. Hoy vamos a iniciar con nuestra emisión 401 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y para el tema, para el hecho, hemos traído no solo el atentado terrorista contra unos soldados perpetrado por el ELN en el área de Toledo, norte de Santander, sino también le sumamos un par de hechos más de sucesos recientemente trascendidos. Fueron en el mes de agosto del año pasado, de este año, no hace 15, 20 días lo ocurrido, pero lo traemos de una vez para ir articulando toda esa fenomenología de la violencia que parece no tener freno, ni término, ni fin en Colombia por parte del narcoterrorismo comunista. Y es nuevamente en la zona del norte de Santander, alguna de esos hechos en la región conocida como el Catatumbo, que abarca 11 de los municipios de este departamento, y otro en el municipio de Toledo, al sur del departamento, en límites con Boyacá y prácticamente con salida a Arauca, y desde luego con límites con Venezuela. Vamos entonces a entrar en materia. Adelante, mi coronel. Mi coronel, durante varias décadas, los campesinos e indígenas del ubérrimo departamento de norte de Santander han padecido la violencia narcoterrorista de las FARC. ¿Cuáles aspectos de orden geoestratégico podríamos plantear hoy en el análisis integral de los municipios de Toledo y El Tarra, norte de Santander? Muchos aspectos, mi coronel. Dijéramos que es un departamento que por su ubicación, su historia, su cultura, su economía y sus relaciones políticas, sociales y económicas y su vecindad con la República de Venezuela tiene muchas connotaciones que son diferentes a las de los departamentos y las regiones del centro o el occidente o el sur del país. Como vemos, el mapa es un departamento bendecido por la naturaleza en relación con su topografía para tener distintos pisos térmicos y desde luego distintas formas de producción agrícola, que además es bañado por varios ríos. El más conocido en el departamento es el río Catatumbo, que por irrigar varios municipios le da el nombre a ese departamento, que sus aguas van a verter a Venezuela, como está ocurriendo con otros ríos, porque es la forma de la geografía y así está la distribución territorial. Lo que ya hemos cuestionado en este análisis geopolítico, geográfico y estratégico es que no tiene ninguna explicación que el departamento de norte de Santander extienda sus límites orientales con líneas rectas sobre el terreno y cortadas de manera arbitraria. Entonces, lo correcto es que si se hubiera hecho un acuerdo diplomático como corresponde, Colombia se hubiera extendido hasta el río Zulia, por ejemplo, y tuviera una forma geográfica más real con la naturaleza. Pero en medio de un terreno quebrado, trazar una línea recta y en una zona selvática, eso no se le ocurre sino a los ilustres negociadores que distribuyeron nuestras fronteras con Venezuela. Y más al sur tienen el mismo problema, aquí lo vemos, otra línea recta en el suroriente, precisamente en el municipio de Toledo. Vemos también que el departamento está dividido en varias subregiones, 6 subregiones, la subregión occidente, que es la más grande, toda sobre la cordillera, es una subregión de bastante vocación agrícola, infortunadamente afectada por la presencia de los grupos terroristas, porque vienen del Magdalena Medio, vienen del sur de Bolívar, del sur de Cesar, suben a la cordillera, bajan a Venezuela, o en sentido contrario vienen de Venezuela, suben la cordillera y bajan hacia el Magdalena Medio. Y el río Catatumbo es eje fundamental para todo este desarrollo, como lo veremos en otro mapa. La subregión norte, que es la que limita prácticamente con Venezuela, toda es
Es la zona más activa de los límites con Venezuela, porque por allí se mueve lo legal y lo ilegal con más facilidad, y que también tiene gran parte de relación con el Catatumbo, y sobre todo que allí hay riqueza petrolera como la hay en el oriente o metropolitana y también en el suroriente del departamento. O sea, las tres subregiones tienen ya la incidencia del petróleo bastante marcada. Suroccidente, como vemos, completamente montañosa, aquí, y centro, también casi toda montañosa. Síntesis de un departamento que el 83% aproximadamente de su territorio es zona montañosa, con alguna zona semiplana al suroccidente y al oriente. Pero al oriente, donde comienza a ser semiplano, marcado por una geografía que se inventó el hombre, que nadie, ni Venezuela podría controlar esto, ni Colombia tampoco, y lo que sí se presta es para los abusos que ha cometido la Guardia Venezolana contra nuestros campesinos e indígenas y para que los delincuentes de todas las pelambres aprovechen esos límites para moverse en forma expedita y con muchas facilidades. Ahora aquí vemos una subregión, por eso decíamos que nos quedaba más claro, que es la del río Catatumbo, la subregión del Catatumbo, que como vemos casi todos los municipios que se consideran del Catatumbo, de la región del Catatumbo, tienen ribera sobre el río Catatumbo. Pasa como en Cundinamarca con la región del Sumapaz. Son casi todos, pero no todos. Aquí es igual. Y el río Catatumbo, obviamente, en la medida que desciende de la cordillera y va recibiendo a una gran cantidad de tributarios, pues va creciendo. Y cuando ya llega a Venezuela es un río navegable. Vemos que ese río está sirviendo de referente geográfico, primero para etnias indígenas, las vemos aquí ocultemos la barrita. Vemos a esa etnia, por ejemplo, la etnia del resguardo Motilón Barí y del resguardo Catalaura, en esa región. Son indígenas, tienen unas costumbres y tienen unas regulaciones que se fortalecieron con la Constitución del 91. Pero ahí están metidas las FARC, los narcotraficantes, los traficantes de ambos países, los contrabandistas. Es una zona muy difícil para estos indígenas que han sufrido una, entre comillas, civilización, pero sometidos a actores violentos. Y también vemos la cantidad de pliegues quebradizos que tiene la cordillera oriental sobre ese municipio y que en el centro de la región del Catatumbo está el municipio del Tarra, muy conocido históricamente por los hechos de violencia, de acciones criminales de las guerrillas. Lo mismo el municipio de Tibú, que es uno de los más grandes, que tiene famoso, o es famoso por los eventos alrededor de la industria petrolera, buenos para el desarrollo nacional, pero nefastos para la seguridad y la convivencia debido a la presencia de todos los grupos criminales que han querido pasar por allí. Y como vemos esas líneas rectas que se inventaron ahí para establecer con Venezuela, sí que le han causado más daño a la región. Y a Venezuela también, ¿no? O sea, el daño es para ambos. También vemos que está el municipio de Puerto Santander, el de Zulia, el de Ábrego, en memoria de nuestra gran heroína Mercedes Ábrego, fusilada durante la Guerra de la Independencia por los españoles, porque era una mujer cucuteña de mucho temple, que coadyuvó muchísimo a las tropas libertadoras y no quiso confesar nada cuando la sentaron a interrogarla y por eso la fusilaron los realistas. El municipio de Ocaña, que está mucho más al sur y que es el más grande, no más grande en territorio, sino el más grande en movimiento económico y financiero y en cercanía más con el centro del país que con esta región, porque queda prácticamente bajando la cordillera, y este municipio ha tenido mucha incidencia de todos los actores buenos y malos, y sobre todo que ha sido como un punto de cruce hacia Venezuela de los delincuentes que vienen del Magdalena Medio. Luego vemos una foto del municipio de Toledo, municipio blanco, hermosísimo, en los límites con Venezuela, construido sobre la base
oriental, de la cordillera oriental en los límites con Venezuela. Es un municipio que tiene unos paisajes supremamente espectaculares, cañadas, cascadas, balnearios, no uno sino varios, de donde descienden generosamente las aguas de la cordillera hacia la zona mucho más semiplana. Aquí lo vemos enclavado en una parte baja de la cordillera, como suele suceder con todas las construcciones andinas, afectado ya por la deforestación y con los riesgos que generan los problemas de las inundaciones que ya han sucedido varias veces. Entonces, como hemos tenido casi una constante, todos los municipios andinos colombianos que están en la parte baja de las cordilleras siempre terminan siendo afectados por las lluvias y por los efectos climáticos adversos. Pero en tiempo bueno y en las zonas donde no se ha causado la deforestación y se le han hecho tantos daños a la naturaleza, vemos, por ejemplo, esta calidad de café que se produce allí en esta zona. No se nos olvide que fue en esa zona, en ese sector por donde entró el café a Colombia. Y aquí vemos un grano de absoluta calidad, un grano que ellos producen allá, una de sus marcas que es Cafetol, pero es un grano de exquisito, de la mejor calidad, donde los cafeteros se dan los mayores placeres analizando los cultivos de esta región, muy rica. Y es que por la abundancia de las aguas se nota y por la vegetación se nota lo que puede producir en café la región. Y vemos también aquí la foto triste y trágica es que por la parte alta de Toledo cruza el oleoducto y aquí lo vemos en una foto, la vida normal del pueblo siguiendo mientras a uno de los ríos está llenándosele de agua del último atentado terrorista, o el más reciente, no el último, sino el más reciente atentado terrorista cometido por los bandidos de las FARC contra el oleoducto. Adelante, mi coronel. Mi coronel, podríamos señalar, perdón, ¿quiénes son los responsables políticos y los autores intelectuales y materiales de la oleada narcoterrorista de las supuestas disidencias de las FARC contra la población civil, los soldados y los policías en el departamento del norte de Santander durante el mes de agosto de 2023? Bueno, estos tres delincuentes que vemos en la foto, alias Darwin, alias John Mechas y alias Andrei, en este momento Andrei es uno de los negociadores de paz con el señor González Pozo, que dice que hasta ahora se están conociendo. Y este está en el norte de Santander y los demás bandidos están en el resto del país, pero hasta ahora se están conociendo según el señor González Pozo. ¿A qué va? Que estos bandidos son de las últimas generaciones que se reclutaron en las FARC a comienzos del siglo XXI y que cuando llegó la farsa, el pacto Farsantos, unidos a Iván Mordisco, dijeron que no se integraban al proceso. O sea que son de los bandidos antiguos de las FARC, pero señores, según el señor González Pozo, las FARC de ahora son otras FARC. Estos delincuentes han estado en la zona del Catatumbo y los señalamos aquí no solamente como los responsables de los actos que vamos a hablar ahora, o de los que estamos hablando hoy, sino que también un tiempo atrás, un año y medio atrás, 2 años, hubo un atentado en la Brigada 30, que fue la colocación de un carro bomba en la sede de la brigada, y un atentado contra la vida del entonces presidente Iván Duque, a quien le dispararon en la aeronave que se movilizaba en el aeropuerto de Cúcuta para abordar un avión con destino a Bogotá. Entonces, estos tres bandidos que los vemos ahí son los responsables de estas últimas acciones, pero desde luego, anterior a ellos, estaba allí el delincuente alias Timochenko, que ahora es el honorabilísimo senador de la República, con sus manos manchadas de sangre y con una cantidad de crímenes enormes cometidos en esta región
que ya los hemos mencionado algunos aquí, por ejemplo, la masacre de 33 campesinos raspachines en una venganza contra las AUC, como si los campesinos que trabajaban en en el cultivo de coca fueran también miembros de las AUC, de los tantos crímenes que cometió este bandido allá. Pero aquí hemos pasado por N eventos de los 400 que ya hemos visto, refiriéndonos a hechos sucedidos en el Catatumbo, en los diferentes municipios del Catatumbo, y muchos de esos actos ordenados por Timochenko y muchos de estos actos cometidos por estos bandidos, que reiteramos una vez más, para el señor González Pozo son angelitos que hasta ahora se están formando en la lucha revolucionaria y que ni siquiera se conocen y se van a ir conociendo en el camino para tratar de buscar la paz de Colombia. O se es estúpido o se es de los mismos para decir una cosa de esas. Adelante, mi coronel. Podríamos señalar algunos antecedentes tácticos y estratégicos relacionados con la oleada narcoterrorista de la supuesta disidencia de la FARC contra la población civil, los soldados y la policía en norte de Santander durante el mes de agosto del 2023. Bueno, más o menos en 2014, 2015, allí aparecieron las supuestas disidencias, más o menos al unísono con lo que estaba diciendo el señor Iván Mordisco desde el Caquetá, desde el Guaviare, y el señor Gentil Duarte. O sea, supuestas, porque de disidencias no tienen nada, ellos mismos dicen que son las FARC, son las fuerzas del Estado y los periodistas los que los llaman las disidencias, pero ellos dicen no somos ninguna disidencia, somos las FARC. Al mismo tiempo, paralelamente se incrementó el narcotráfico y la minería ilegal, tanto en la región como en el resto del país. Pero aquí los mexicanos lo llaman huachicoleo, que es robarle combustible al tubo, al tubo al oleoducto. Aquí también hace parte de ese proceso, además del tráfico ilegal de combustibles que viene de Venezuela, que se ha reducido mucho con el bajón que tuvo la industria minera venezolana, la industria petrolera venezolana, pero no ha desaparecido. Paralelamente hemos visto una especie de competencia mediática terrorista de parte de las FARC y el ELN, cuál de los dos grupos hace más apariciones sorpresivas y amenazantes, amedrentadoras contra la población civil. Y ya han aparecido en varios municipios y se han paseado y han enviado videos de que las FARC están en tal región, están en tal sitio, en tal municipio, o el ELN, y eso es como una competencia que tienen entre los dos. Máxime que se acercan las elecciones de consejos municipales y de alcaldes en la región, y de esa manera están diciéndole a los alcaldes, a los candidatos, a los concejales y a los candidatos a reemplazarlos, quién es el que manda y qué es lo que tienen que hacer, so pena de ser asesinados. También hemos visto en episodios anteriores que han asesinado a varios candidatos por el simple hecho de que no son del Partido Comunista o no están con la línea de las FARC. Ya lo mencionábamos al señalar a los tres delincuentes, ese atentado contra la Brigada 30 y contra Duque, que fueron casi simultáneos, y se evidenció que hicieron el atentado contra la Brigada 30 forzando el viaje del presidente allá, y el siguiente paso era asesinar al presidente. Pero es que esto no se queda ahí, y los medios de comunicación se han quedado ahí, y solamente el ministro Molano lo decía, era como una forma politiquera de autopromoverse, pero la realidad es que detrás de estos atentados está la narcodictadura de Nicolás Maduro. Y uno se pregunta, pero si las disidencias de Mordisco están en contra de la narcodictadura de Venezuela, ¿por qué lo hicieron? Entonces eso es como la comparación de por qué los chiitas y los sunitas se matan en la guerra civil en Siria, pero cuando aparece Estados Unidos se unen para atacarlo, a las tropas de Estados Unidos. Es la misma explicación. Aquí lo que les interesaba era asesinar al presidente, a todos, a la narcodictadura de Maduro, a las FARC, al ELN y a la cuadrilla 33 y a los narcotraficantes, porque finalmente apareció que el que había hecho toda la coordinación para esos dos crímenes era un capitán retirado del ejército que estaba
en nexos con estos delincuentes. Falta que ahora Petro lo saque de la cárcel y lo ponga de ministro de Defensa. Se incrementó también el reclutamiento de menores e indígenas en la región. Se multiplicaron las acciones de violencia sexual contra las niñas, tanto campesinas como indígenas, porque eso hace parte del ADN y el comportamiento de las FARC. Pero al mismo tiempo se incrementaron la cantidad de acciones violentas en la frontera, por dos razones. Una, por los delitos que ya se vienen cometiendo de larga data relacionados con el contrabando, con el terrorismo normal de las FARC, con el narcotráfico, y otra porque el desgobierno de la narcodictadura de Maduro en Venezuela ha multiplicado el flujo de personas que vienen a Colombia a buscar sustento legal o ilegal para ayudar a sus familias. Entonces, una zona llena de narcotráfico, de violencia y de posibilidades de delitos es un plato atractivo para el buen ojo, pero también para las moscas, para llenarse de elementos nocivos y conseguir dineros poco santos para enviar a sus familiares porque tienen que sobrevivir. Y ya con la connivencia y la corrupción que hay dentro de la Guardia Venezolana y las aduanas venezolanas, apenas casa una cosa con la otra. Pero también tenemos que resaltar que antes de que ocurrieran estos hechos del mes de agosto del 2023, ocurrieron muchísimas acciones terroristas entre la firma del Pacto FARC-Santos y el mes de agosto del 23. O sea que no es que se firme el Pacto FARC-Santos y de ahí para allá es un remanso de paz, aunque fuera opaca y disimulada, y que luego ocurran estos hechos. No, 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 eso en el intermedio hay cualquier cantidad de crímenes del ELN, de las FARC, del EPL y de otros grupos criminales que no es sino sumatoria de lo que ha sucedido y parece interminable en esa frontera tan rica, pero tan abandonada y tan llena de violencia. Y desde luego, allí en medio de toda esa violencia, y lo mencionábamos ahora con el atentado a Duque, ha habido divergencia entre la segunda Marquetalia, el ELN y las autodefensas gaitanistas, que están muy cerca con el EPL, que todavía pervive en esa región, pero a la vez no se puede dejar a un lado la correlación que tienen con el cartel de los soles en Venezuela, con la corrupta Guardia Venezolana, con la corrupta aduana venezolana y con los corruptos que tienen toda esa parafernalia de organizaciones oficiales que se ha inventado el chavismo para multiplicar los parásitos burocráticos y tener la población más alineada con el PSV. O sea, es un fenómeno bien intenso que muy pocos se han atrevido a meterle la mano porque obviamente sale pus, pero no se ha contado la realidad como ocurre en esa correlación de los grupos narcoterroristas colombianos con la delincuencia oficial y no oficial en Venezuela. Y una circunstancia mucho más agravante de todo esto es que los partidos políticos de Colombia y de Venezuela en la región están permeados completamente por la delincuencia. Y como si le faltara una cereza más a ese pastel, los narcotraficantes mexicanos han encontrado allí socios y se están moviendo, sobre todo al otro lado de la frontera, donde tienen más connivencia con las autoridades venezolanas. Esto es un enredo grandecito y olvidado completamente y que se piensa es que mande soldados allá que combatan ese problema, que tendrá que haber paz. Lo vimos, que a la región fue el señor Petro recién subido a la presidencia, hizo una reunión con todos los bandidos de allá y con los campesinos que le llevaron a la fuerza y se comprometió a darles casa, carro y beca cuando eso es imposible y cuando no tiene ni siquiera el diagnóstico claro para solucionarlo. De pronto lo tiene claro para sus intereses particulares, pero no para la solución. Compleja situación la que hay allá. Entonces estos antecedentes es como un cuadro sociopolítico de una interminable violencia que requiere mucha más profundidad de soluciones que decisiones tomadas a la topa tolondra. Adelante, mi coronel.
Mi coronel, ¿a cuáles hechos se refería la revista Semana en su escrito publicado el 18 de agosto del 2023 bajo el título Un militar muerto y 8 heridos en el Catatumbo? Bueno, pues en primera instancia, naturalmente, se refería a la vida del soldado profesional José Eduardo Díaz Vides, miembro de uno de los batallones de combate terrestre, el número 11, que estaba allí en un sitio donde fueron atacados por los terroristas con explosivos, con disparos en horas de la madrugada de ese día. Y también, pues obvio, a las heridas del soldado Libardo Toro Velasco, Daniel Eduardo Mesa, Duarte Mesa, Jonathan Neira Ángel y Andrés Álvarez Viú, quienes fueron trasladados de inmediato a una clínica en Cúcuta. Pero eso ocurrió en el corregimiento de La Gabarra, en el municipio de Tibú, muy cerca al Tarra, más cerca al Tarra que a La Gabarra. Pero paralelamente, en otro municipio, también de la región, ocurrió un ataque contra la Policía Nacional en Convención, Convención Santander, en el cual hubo 4 agentes de policía que quedaron levemente heridos, a pesar de que explotaron una carga de alto poder frente al cuartel, pero la fortificación que tenían allí los agentes de policía evitó que hubiera más daños para los para los uniformados, y se resalta que eso fue cometido por la cuadrilla 33 de las FARC. Entonces, como hemos sumado los antecedentes, más muchos otros hechos, es que esa es una Colombia olvidada completamente, igual que el Putumayo, igual que el Chocó, igual que Arauca, igual que Nariño, esa periferia completamente olvidada y llena de actos criminales todos los días. Entonces, a eso era que se refería, que hubo 4 policías heridos, 4 soldados, y además el soldado Díaz Vides asesinado miserablemente por estos bandidos. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo describió los mismos sucesos el diario El Espectador en su edición electrónica e impresa del 18 de agosto de 2023? Bueno, ya el diario El Espectador fue mucho más preciso en sitios, hechos y nombres, y mencionó que el soldado José Eduardo Vides, de quien publicó la foto con el mensaje de que en paz descanse, una foto del Ejército Nacional, con la foto del soldado, fue asesinado en la vereda San Carlos del municipio del Tarra. No fue en La Gabarra, como decía la información inicial, sino ya dan una información más exacta en el Tarra, municipio del norte de Santander, y explica que en el momento del atentado los soldados lo que estaban haciendo era misiones de seguridad y vigilancia sobre el oleoducto Caño Limón Coveñas. Pero como ya lo hemos visto, como el oleoducto va por entre el monte y hay sectores de difícil acceso, entonces son casi que predeterminados los sitios donde la tropa se está moviendo y llega a descansar, y ahí es donde los bandidos aprovechan para montarle las trampas, y si se cometen errores de orden táctico o no se hace bien el registro de la zona, o se llega a dormir exactamente al mismo lugar donde estuvo la vez pasada, pues allí son sorprendidos, como ocurrió con este caso de este soldado. Fue con un atentado con explosivos, de una trampa explosiva. Infortunadamente murió nuestro soldado Eduardo Díaz Vides y quedaron 4 heridos. Eso fue más o menos lo que publicó El Espectador. ¿Cómo describió el Heraldo de Barranquilla algunos de los aspectos relacionados con la oleada narcoterrorista de la supuesta disidencia de la FARC contra la población civil, los soldados y la policía en el departamento del Norte de Santander durante el mes de agosto del 2023? El periódico El Heraldo hizo una publicación muy similar con base en los comunicados de prensa. Además, publicó un manifiesto del alcalde, del gobernador de Santander, en el que cuestionaba esta situación. Hizo una infografía aparte de lo ocurrido en la zona rural de Tibú, donde también le lanzaron los explosivos a la policía. Tomó declaraciones de personas residentes en la región
agobiadas y agotadas por toda esta acción terrorista, y resaltó que es una zona limítrofe en la cual se mueven distintos actores armados, que el Estado colombiano no ha tenido un proyecto de Estado para resolverlos. Mejor dicho, lo único que le faltó en esa crónica fue contar que allí también las FARC tienen organizadas desde hace años unas cooperativas agrícolas con un personaje que estudió en Rusia para ser ingeniero nuclear, pero terminó metido en las montañas del Catatumbo, de experto en agricultura. Pero más que en agricultura, es de experto en organización de comunidades agrícolas para apoyar la lucha revolucionaria. Adelante, mi coronel. Coronel, ¿cuál fue la descripción que hizo la revista Semana acerca del demencial ataque terrorista de las FARC al dinamitar un tramo del oleoducto Caño-Limón-Coveñas el 7 de agosto del 2023 en la zona rural del municipio de Toledo? La foto que presenta la revista Semana es tomada de un video que circuló muchísimo en las redes y todos lo vimos. Era viendo cómo desde esa foto que vimos antes, desde esa parte alta, donde dinamitaron el oleoducto, comenzó el petróleo, el crudo, a regarse, primero por un caño y luego por un camino, llegando prácticamente hasta el caserío, de esa manera tan impactante como se ve en la imagen. Muchísimo crudo se derramó, afectó desde luego todo el ecosistema, hasta cuando la compañía que opera el bombeo del oleoducto pudo suspender ya definitivamente la cantidad de crudo que iba o mejor, suspendió el flujo. Y al suspender el flujo, pues todo el remanente que quedó en el tubo, tanto de un lado como el otro, descendió en forma impactante, como lo vemos allí. Fue un daño ecológico grandísimo, un daño a la economía, porque mientras se para ese bombeo, pues obviamente Colombia deja de enviar barriles a Coveñas para que sean exportados y otros para que sean refinados en Cartagena. Entonces, está perdiendo el país todo el tiempo por culpa de estos delincuentes y nadie dice nada, pero este es el gobierno de la paz total, y el señor comisionado Camilo Rueda no dice absolutamente nada de eso. Mucho menos el señor González Pozo, que es el encargado directo de los diálogos con estos bandidos de las FARC, pero mucho menos el señor de Rux, que no es sino hablar de las maravillas de su informe, pero de estos temas jamás los toca, porque es que él llegó hasta el 2022 nomás. Entonces, esto que si hay otro contrato, entonces ya hablaría de esto, pero como no está en otro contrato, mejor quedémonos callados. Pues desde luego ya llegaron las unidades de apoyo comunitario y de gestión de desastres, pero ¿qué puede hacer un voluntario de la Cruz Roja o de la Defensa Civil mejor, ante una riada de estas de oleoducto descendiendo desde la montaña hasta que el tubo se desocupe? Nada. ¿Qué puede hacer un soldado que llegue a apoyar allá? Solamente ayudar a que la gente no se meta de cabeza con el afán de verificar qué está pasando, que no se metan allá, porque el accidente va a ser gravísimo. Pero los cultivos que están a la orilla del río, las aves, peces y todo el ecosistema, ¿cómo queda? Es aterrador, y de esto no se menciona nunca para nada, porque es que es parte de la guerra. Y lo que hay, como dicen los bandidos, es que el Estado tiene que darnos esto, esto y esto y esto. ¿Y ustedes por qué hacen esas cosas? Ah, no, porque es parte de la guerra, y como no han querido, entonces nos toca hacernos sentir. Y con esa doble moral, ahí los tendremos de por vida. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿aportó algo positivo el pacto faltante respecto a la paz al por siempre convulso departamento de Norte de Santander? No, no aportó nada, y la prueba son los hechos que acabamos de decir, que la violencia se ha multiplicado, la presencia de grupos delictivos y hasta la llegada de los narcos mexicanos allá, lo que ha hecho es multiplicar los actores de violencia. Síntesis, no aportó nada, y el señor Santos, si tuviera vergüenza, debía renunciar a ese inmerecido e innecesario premio Nobel de Paz
que es una vergüenza para el país, una vergüenza para esas comunidades y una tragedia para todas las víctimas, y solo lo favoreció a él y a las FARC en lo que querían, pero a nadie más. Examinando los hechos relacionados con la oleada narcoterrorista de las supuestas disidencias de la FARC contra la población civil, los soldados y los policías del norte de Santander durante el mes de agosto de 2023, podríamos plantear para el análisis general algunas reflexiones de orden político estratégico alrededor de este irrefrenable ímpetu de violencia del comunismo armado contra los colombianos en el estratégico rincón geopolítico de la frontera binacional con Venezuela. Sí, es una violencia irrefrenable, parece que no hubiera quien le pusiera freno, parece que ya fuera parte del paisaje, y aquí lo que vemos es una cantidad de reflexiones, 8 que hemos tomado, pero son muchas más. Ese pacto que hubo de FARC Santos, lo acabamos de decir, absolutamente negativo, insuficiente, inconducente para buscar la paz, porque lo único que ha hecho es agujear otras formas de violencia en nombre de esa paz. Tenemos también la aparición de unas supuestas disidencias, y decimos supuestas porque ellos mismos dicen que no son disidencias, son las FARC, y por sus hechos los conoceréis, y cada vez más grandes. Algunos de los que supuestamente se habían desmovilizado, están todas las pruebas que regresaron, y los otros están en Cuba estudiando medicina para regresar a condicionarse a esas cuadrillas como ideólogos en las regiones. Entonces, nada distinto a un plan estratégico muy bien manejado. Se ha incrementado el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando y sobre todo la presencia de delincuencia multinacional en esa región. Veíamos que hay una competencia del ELN y las FARC para hacerse visibles en los sectores urbanos de corregimientos y municipios, pero también hay una competencia entre los dos grupos criminales para, entre comillas, negociar la paz. Pero esa negociación de paz ya sabemos, como estudiábamos anoche, que los comunistas siempre negocian es lo tuyo es mío, lo mío es mío, yo no tengo nada que entregar, usted es el que tiene que entregar todo. Entonces, negociemos lo suyo, mejor dicho, porque yo no tengo nada que entregar. De armas no me llame, no me diga que hay que entregarlas, porque eso es imposible, eso es una traición al juramento revolucionario y bla, 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 bla. Aquí lo único que tenemos que negociar es cómo el Estado reduce la fuerza militar, cómo nos entrega recursos para organizar esto, y las armas se quedan de garantía hasta cuando todo eso se cumpla. O sea que estamos hablando de una terminación de hostilidades, no de una paz, ni mucho menos de dejación ni desmovilización, porque eso no existe en el diccionario. O sea, estados paralelos. Entonces están en competencia cuál de los dos es más, saca más ventajas, y vemos que el ELN ya lleva prácticamente un año haciendo un show del que ayer terminaron la cuarta ronda y el país no sabe nada. No sabe nada distinto a que siguen hablando de que Colombia tiene unos problemas que son nodales, que no se resuelven de la noche a la mañana, pero que la insurgencia tampoco va a ceder porque es que el Estado no les entrega lo que ellos quieren, y que solamente habrá paz cuando ellos gobiernen y no haya fuerzas militares, no haya industria privada, no haya propiedad privada, o sea, cuando el comunismo esté todo en su esplendor. Es importante resaltar aquí, ya lo dijimos dentro de la conferencia, pero como estamos en reflexiones tipo conclusión, es que Venezuela, la narcodictadura de Venezuela, está muy relacionada no solo con estos atentados que fueron tan visibles, el de la Brigada 30, explosión de un carro bomba dentro de los cuarteles de la brigada, y el ataque terrorista contra el presidente Duque, no, sino que es la sumatoria de todo lo que viene ocurriendo, porque las FARC siempre han estado en Venezuela desde hace muchísimos años. Y se vino Timochenko e inicialmente se vino Iván Márquez y Santrich, que estaban en Venezuela antes de la firma del pacto, pero esos dos regresaron allá, y Timochenko ahora está desde el Congreso, pero él tiene todos los contactos y sabe cómo es que se mueven las fichas en esa región, y sobre todo que tiene los contactos al otro lado de la frontera. En los documentos de la segunda Marquetalia hay nombres propios de alcaldes que se reúnen con los bandidos de las FARC
a lo largo de toda la frontera. Hay fotos del terrorista Santrich reunido con gente de ETA y de otros grupos terroristas internacionales en territorio venezolano. Hay comunicados escritos, comunicaciones de Iván Márquez con funcionarios venezolanos. Pero claro, todo eso, si se publica o si se recuerda, porque ya se publicó, ya es conocido de la opinión pública. Si se recuerda, eso es propaganda de la CIA, eso lo inventaron los marcianos, lo trajeron de Júpiter, eso es producto del último cohete que India envió a investigar qué es lo que está pasando con el Sol, y entonces de regreso para acá se pegaron los alienígenas y trajeron eso en contubernio con la ultraderecha. Entonces Uribe contrató los alienígenas, y es más, el senador Cepeda y la senadora Pizarro tienen las pruebas de que fue Uribe. Entonces así estamos en una maniobra de engaño permanente de publicidad de parte de los terroristas. Y de la narcodictadura venezolana, que está moviendo sus fichas alrededor de eso, porque quiere desvertebrar completamente a Colombia, extender el socialismo del siglo XXI y cumplir el sueño de Fidel Castro de que todo el continente se vuelva rojo. Naturalmente no lo van a lograr, pero el daño que causan con tanta violencia sí es grave, y eso no lo desentraña ningún periodista, nadie. Antes, al contrario, hablan del señor presidente Díaz-Canel, en lugar de decir el terrorista Díaz-Canel. Bueno, el reclutamiento de menores indígenas se ha multiplicado porque es política de ellos. No solo de mantener a los que ya estaban, sino de atraer más para que el ejército revolucionario tenga fuerza. Ese incremento de la violencia en la frontera colombo-venezolana no es de ahora, lo dijimos en la exposición, pero sí se ha incrementado, sobre todo con la llegada de esas mafias internacionales, porque ya son muchos más los intereses que hay allí y muchos más los hechos de violencia que surgen en la tirantez que produce la negociación entre bandidos por narcotráfico o por otros tipos de economías ilícitas. La multiplicidad de acciones terroristas encabezada por los tres delincuentes que vimos en la foto, sobre todo el tal John Mechas, que es como el más obsesivo, aunque los otros dos no se le quedan atrás, tiene un sello característico, y es que es por medio del terror que se logran posicionar para negociar. Y finalmente, esas divergencias, como lo mencionábamos en el análisis interior de la videoconferencia, que hay entre la Segunda Marquetalia, el ELN y las autodefensas al interior de la frontera colombiana, causan mucho daño y mucho crimen contra la población. Pero si se le suman los intereses de la narcodictadura venezolana, pues ya las cosas se complican, porque también afectan al otro lado de la frontera y afectan la seguridad nacional de Colombia y la prospección de un territorio que por su riqueza, su ubicación y sus condiciones debería ser una fuente de ingresos altísima para la región y para el país. Adelante, mi coronel González. Gracias, mi coronel. El departamento del norte de Santander tiene una larga tradición histórica, en especial durante la Guerra de Independencia del Imperio Español, ya que se encuentra entre la que se llamaba la Nueva Granada y la Capitanía de Venezuela, los dos núcleos principales de esa revolución independentista. Por eso sus pobladores se han distinguido por su alto espíritu patriótico, además de sus riquezas naturales, dentro de las cuales sobresale la minería del petróleo, producto que nos ha permitido muchos recursos internacionales en beneficio de toda la nación. Por estas características privilegiadas de sus gentes y de su tierra, se han visto perturbadas por grupos terroristas que solo se han dedicado a la destrucción de la infraestructura que permite la explotación de esos dones de la naturaleza. En especial, causando daños al estratégico oleoducto que conduce el petróleo desde el departamento al Golfo de Morrosquillo para ser exportado por vía marítima. Los principales culpables han sido las FARC y el ELN, quienes se han aprovechado de la ingenuidad de sus habitantes, adoctrinándolos en las perversas teorías del marxismo internacional, con su propósito de apoderarse del gobierno nacional para someter a toda la nación a sus malvados propósitos de esclavitud y terrorismo.
además de causar graves daños ecológicos a la naturaleza y económicos al pueblo colombiano. Y contra esa maldad, nuestras valientes y heroicas tropas de las Fuerzas Armadas han puesto el mayor de los esfuerzos y la valiosa entrega de sus vidas a tan elogiable fin de proteger la vida de bienes y honra de los colombianos. De tal manera que es indispensable poner en evidencia no solo las virtudes, sino también el sacrificio de las víctimas de los pobladores del departamento del norte de Santander, y con ellos de todos los colombianos, para que esa verdad no sea tergiversada en favor y disculpa de los crímenes cometidos por la barbarie de los grupos terroristas como las FARC y el ELN, función que cumplen con empeño y alto sentimiento de gratitud la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, publicando sus capítulos diarios de los incontables crímenes que han cometido durante muchas décadas con total impunidad. Pero que ahora se deja claro y evidente registro histórico para un recordatorio eterno. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muy amable, mi coronel, muchas gracias. Mi coronel Alarcón. ¿No nos está escuchando? Entonces, mi coronel Saldaña, si está Sí, mi amable. coronel, sino que estamos aquí tenía el micrófono cerrado, no me di cuenta. De la parte pertinente al chat, tenemos algunos aportes que hablan sobre mientras el ELN embosca a los soldados del ejército, el presidente negocia por los subversivos. Esto es una contradicción como jefe de Estado, una muestra de debilidad. Pongo en duda la lucha revolucionaria por parte de los subversivos, porque el socialismo científico va en contra de la naturaleza humana, que es la búsqueda del bienestar a través de las libertades. El socialismo lleva el deterioro de la calidad de la industria, ya que al no haber empresarios ni empresas privadas, los niveles de exigencia, eficiencia y eficacia decaen. Finalmente, más vale una democracia imperfecta que el socialismo perfecto. Lo mejor es presionar militarmente al ELN hasta que se sientan derrotados. En estas circunstancias, irán a una mesa real de negociación, pero esa negociación no debe ser en La Habana, debe ser en un lugar neutral. Oslo, Estocolmo, a manera de ejemplo, pero esto hay que esperar después del 2026. Ojalá tengamos tanto aguante. Mis conclusiones del día de hoy dicen lo siguiente: dejar hacer, dejar pasar, el complaciente olvido. Mientras en las mesas de negociación vemos nuevamente una delegación de gobierno complaciente, al unísono evidenciamos cómo entre narcoterroristas comunistas se disputan las zonas plagadas de cultivos ilícitos, zonas donde han sido doblemente deterioradas cuando se pregona dizque el respeto por las normas ambientales. No bien con esto, se sigue evidenciando y de frente el empleo obligado de combatientes menores de edad, mostrados y demostrados con fotos, desafiando abiertamente a lo que dice defender que es el pueblo, impregnándolo a este de miedo y terror, pues nadie ve ni en sueños un mejor futuro. Todo esto y mucho más es más de lo mismo, y no podemos seguir aplicando la máxima de dejar hacer, dejar pasar, sin tener en cuenta lo vivido por nuestros ancestros y por nosotros mismos. Así las cosas, irremediablemente tenemos que revivir estas experiencias que tanto dolor y daño nos han causado, pérdida de vidas,
seres humanos entregados completamente a la defensa del país y sus gentes, que hoy en día deben estar revolcándose en sus tumbas, extrañados por algunos veces la falta de compromiso del gobierno y la mirada hacia otro lado de especialmente los mismos trabajadores del gobierno por el cual mayorías se manifestaron en las urnas dizque para que les diera paz y seguridad. El complaciente olvido del pueblo colombiano de conocimiento efectivo por parte de los comunistas, agrupaciones narcoterroristas, es lo único que ha permitido el dejar hacer, dejar pasar, sin derecho a pensar que lo que dejemos es para el futuro de nuestros hijos y nietos. ¿Seguiremos siendo permisivos? Por todo esto reiteramos la cordial invitación a la oferta expresa de nuestra fundación para que visiten nuestra página web y consulten analíticamente en reunión familiar con la presencia de jóvenes uno o varios de los episodios que forman parte del programa de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias, mi coronel Saldaña. Buen día, adelante. Buenos días, mi coronel Villamarín, compañeros de esta aula máxima virtual de Fundel. Reflexión al 401 episodio de la memoria histórica de Fundel, martes 5 de septiembre de 2023. Veamos brevemente la evolución histórica de la formación social vista por la filosofía o ideología del materialismo histórico de Marx, para concluir al final que las relaciones de producción con sus formas político-jurídicas y sus corrientes ideológicas forman un todo cerrado, una formación social. Es la evolución que el materialismo histórico distingue. Miremos cómo todo ha sido un plan estudiado por el materialismo histórico de Marx y sus seguidores. Hablan del comunismo primitivo, esclavitud en la que la propiedad privada del poseedor abarca, además de los medios de producción y la fuerza de producción. Es decir, esta fuerza son los esclavos, dicen ellos. Después pasan por el feudalismo, que todos lo conocemos, llegan al sistema del capitalismo, que muy bien lo estudia, y que se caracteriza, según ellos, por la concentración de los medios de producción en manos de un pequeño número, y además el carácter comunitario que tiene este sistema del capitalismo, que es el trabajo. Y para llegar finalmente al sistema del comunismo, que es lo que en este momento están buscando. El comunismo que está en periodo de formación, dicen, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, desde la Revolución de Octubre. Su primer periodo, para los países que se piensan tomar e implantarles el sistema comunista, su primer periodo es el socialismo, con la dictadura del proletariado y la abolición de las clases que le son hostiles. Se mantienen todavía algunos rasgos, dicen, del orden jurídico burgués en las normas del trabajo y del consumo mediante su regulación estatal. Para el reparto de los bienes producidos se aplica el principio, comillas, de a cada uno según sus posibilidades y a cada uno según su trabajo. Cierro comillas, con la paulatina evolución de las clases se promueve la aparición del comunismo. Miremos, de a cada uno
según sus posibilidades y a cada uno según su trabajo. Es el postulado, cierro comillas, es el postulado de dar a cada uno lo que el Estado considere debe darle, como lo está haciendo hoy en Colombia con los subsidios a los zánganos que no trabajan y a aquellos delincuentes que desea sacar de las cárceles para armar su fuerza pretoriana. Tal lo hizo el dictador Coronel Chávez, que legó a Maduro en Venezuela para suplantar la fuerza militar institucional. Si no hay oposición, nos espera una dictadura igual a la de Venezuela. Hablaremos después de la inanidad de las corporaciones autónomas regionales que no acusan a los terroristas del daño al medio ambiente, como hemos visto en este episodio. Mi reflexión, muchas gracias y feliz día. Bueno, muchas gracias, mi coronel, muy amable. Adelante, mi coronel Vicencio. Ya pues se ha dicho y se ha repetido en muchas ocasiones y las reflexiones que han hecho los señores coroneles anteriores a mí, pues es una realidad. Pero vemos la indiferencia, ¿no? Vemos la indiferencia de la población civil que en vez de estar enterados o enterarse de lo que está sucediendo en el país, en este momento pues tenemos un reinado, tenemos unos partidos y nadie mira la realidad, sino en las falacias, en las mentiras que a diario se nos presentan en el cotidiano de los días. Gracias. Bueno, muchas gracias, muy amable. Entonces, a todos ustedes, pues, muchas gracias por los comentarios, por los análisis, y enfoquémoslo por el lado que lo enfocó mi coronel Saldaña, sumándole lo que ustedes dijeron del desorden, del olvido de las fronteras, y lo que acaba de decir mi coronel Ortiz respecto a ese abandono crónico que ha tenido el departamento de Norte de Santander, que no es el único, ¿no? Sino que es muy visible por el tema del petróleo y por la frontera y por el narcotráfico. Y es que seguimos actuando de esa manera y estaremos continuando en la pavimentación del camino hacia una dictadura, una narcodictadura, porque el señor Petro todos los días se sale con la suya, todos los días se sale con la suya, y tranquilamente se inventan tantas cosas que uno ya no puede tan fácil digerir la cantidad de información que surge y las habilidades trapaceras de este señor. Ahora se inventó y puso al país fue a hablar de que el transporte público sea gratis, y con eso le da la vuelta, y entonces lo de la renuncia del abogado del hijo y nombrar otra vez a la señora esta Sarabia, que está tildada de presumibles actos de corrupción, de maletadas llenas de dólares y de dineros poco santos, etcétera. Eso pasa a segundo plano, porque es que ahora lo más importante es hablar de que los pobres tengan gratis el transporte en todas las ciudades, y con eso le da la vuelta y los periodistas le hacen el juego, en lugar de decirle, no señor, el problema grave es este, usted lo que está haciendo es un engaño, no, porque es que es noticia del señor presidente. Pero a ese ritmo nos lleva a que mete la constituyente, se eternice en el poder y nos puede poner en una narcodictadura, porque no hay partidos políticos. Y del otro lado, donde ahí está la reacción, a pesar de que se empuja, se dice, se repite, es como si se estuviera hablando a una pared, porque primero priman los intereses personales y particulares. La tarea es difícil, pero no hay que detener el impulso. En síntesis, el riesgo de que ocurra lo que plantea mi coronel Saldaña es muy cierto, todo complementado con lo que ustedes dicen. Sumando una cosa con la otra puede apuntar hacia allá. Pues bien, llegamos al final. Los invitamos esta noche, que tendremos un ejercicio interesante, que es el análisis o las propuestas de ir pensando en cómo construir los caminos y las estructuras para llegar fuertes en caso de que ocurra una asamblea constituyente con un equipo sólido. Entonces, invitados todos a que nos ayuden a pensar en esa construcción
en esa lluvia de ideas, en ese quehacer paso a paso para que todo lo que se haga en caso de que ocurra la convocatoria de la constituyente sea favorable al país y no a la delincuencia. Por ahora, entonces les deseamos un feliz día y que Dios los siga acompañando. Gracias.